Si describes el problema mejor que tu cliente, él asumirá que tienes la solución. Son los detalles los que enriquecen la historia del problema y nos permiten entender todos los pains. Quédate hasta el final y verás los errores comunes que cometemos los emprendedores a la hora de buscar ese pain. También hablaremos de las preguntas que nos permitirán detectar los pains y saber cómo usarlos para llevar tu startup al siguiente nivel. Voy a hablaros acerca de 4 errores que se suelen cometer. No son todos, pero nos ayudará en nuestro proceso de validación. Para ello me voy a servir del ejemplo de una startup. Vamos a decir que nuestra propuesta de valor es que queremos potenciar el uso responsable de las nuevas tecnologías en los menores de edad. Vamos a ver qué problema tiene esta propuesta de valor y cómo podemos modificarla según vayamos descubriendo y entendiendo los pains. Una de las dudas que suelen plantear los emprendedores es si realmente su nicho está lo suficientemente acotado. Yo les contesto, si tú eres un experto mundial en el nicho que estás tratando, entonces estás en un nicho adecuado. A lo mejor os pensáis que exagero, que no hace falta saber tanto, pero imaginaros ahora este pequeño cambio dentro de la propuesta de valor que tenemos y prestar especial atención a cómo la concreción del mercado nos va a ayudar a entender mejor los problemas de nuestro público. Imagínate tener la misma startup, pero que en lugar de dedicarte a todos los menores de edad, lo hicieras en concreto entre las personas de 5 y 8 años. ¿Crees que tu startup avanzará más rápido y que tendrá más ventajas competitivas? Esa es la manera en la que, delimitando mejor nuestro mercado, nos ayuda a entender mejor los pains. Porque seguro que los pains de un niño de 7 años no son los mismos que uno de 17. Y la complejidad de la plataforma, los tiempos de desarrollo y nuestro marketing también iba a ser mucho más complicado en el caso de abrir más el abanico. Si aún no eres experto mundial en tu nicho, redúcelo un poquito más hasta que seas capaz de entender mejor que nadie cuáles son todos sus problemas. Y esto está bastante relacionado con el siguiente problema, que es no conocer todos los pains que tiene nuestro consumidor. Ventajas de entender todos sus pains es que a lo mejor hoy no eres capaz de solucionarlos todos, pero a medida que se vayan presentando oportunidades puedes hacerlo. Yo participé en una startup que hacía plantillas podológicas inteligentes y nuestro público eran los podólogos, que se sentían como médicos de segunda por cómo le trataban los pacientes respecto a otras disciplinas médicas. Pensamos que iba a ser imposible poder cambiar eso con unas simples plantillas, pero en el momento en el que fuimos capaces de hacerlo e incluir ese mensaje en nuestros claims de marketing, todas las reuniones se cerraron con ventas. Cuando entiendes todos los problemas, también es posible que seas capaz de solucionar varios de ellos simultáneamente porque entiendes que tienen un origen común. Y bueno, por último, es bueno saber qué es lo que está fuera de tu alcance. En el caso de nuestra startup, por ejemplo, nuevas tecnologías podrían aplicar a un patinete, a un móvil, a la videoconsola o a una tablet. Vamos a desechar los problemas de la consola y del patinete y vamos a centrarnos en el software, de manera que nuestra propuesta de valor cambia y es más concreta, centrándonos en unos pains más específicos. No te des por satisfecho hasta que encuentres por lo menos 10 problemas que tienen tus consumidores. No tienes que resolverlos todos, pero sí tienes que saber cuáles son. Hablar en términos del problema es mucho más efectivo que hablar en términos de la solución. O sea, ser un painkiller y no una vitamina. Esto es así porque la gente es perfectamente consciente de cómo le afecta el problema, pero no sabe muy bien cómo interpretar qué hará una vez que el problema ya no esté presente. En ese sentido, importa más el dolor que la solución. Y en lugar de decir que tu hijo hará un uso responsable de la tecnología, debemos decir que vamos a evitar el uso irresponsable de la tecnología. Fíjate que estamos diciendo lo mismo, pero una está aplicada al problema y otra a la solución. Literalmente hay infinitas maneras de hacer la primera pregunta. Por eso es importante dejar que sea el entrevistado el que nos guíe a nosotros y no viceversa. Lo primero que hago yo es presentarle la propuesta de valor de una manera muy cortita, muy clara, como tenemos aquí reflejado, y le digo, ¿cómo te afecta? Esa pregunta es amplia, es vaga y permite que sea el entrevistado el que me diga lo primero que se le pasa por la cabeza, que suele ser lo más importante. Otra manera en la que los emprendedores nos solemos cargar el contexto es cuando hacemos una pregunta concreta. Si tú quieres saber cuál es el efecto económico de ese problema, no empieces preguntando directamente por el efecto económico. Puedes preguntarle qué consecuencias tiene este problema. Entonces, si él empieza contestándote con lo económico, verás que lo económico es lo más importante. Pero si te dice que realmente es un problema de emociones, si es un problema de tiempo, que es un problema de otra característica, y en segundo o tercer lugar te habla de las motivaciones económicas, sabrás
que ese apartado económico no es lo que más valora. Por eso debes empezar con un contexto muy vago y dejar que sea él el que te guíe y tú reaccionar en base a su respuesta. De esta manera de trabajar nace el storytelling, que es fundamental para el marketing, para la comunicación interna y con los inversores. Y un bonus, no hables de tu solución ni la muestres hasta que no estés 100% seguro de que ya no quieres saber más acerca del problema de este usuario. En el momento en el que hablas de la solución, el entrevistado solo pensará en cómo mejorarla, en lugar de hablar de su problema. Ahora vamos a ver cuáles son esas preguntas que nos descubren el pain y cómo usar esa información de la mejor manera posible. Como el guión es bastante autoexplicativo, no entraré al detalle de todas las preguntas, sí de aquellas que tienen un mayor peluseo. Tenéis una relación de todas las preguntas en la descripción de este vídeo. Antes de meternos a ver estas preguntas, si el vídeo te está gustando, si has aprendido algo, estaré encantado de que le des a ese like y me valides tu interés. Y oye, si es la primera vez que estás viendo el canal, piensa en suscribirte, en darle a esa campanita para estar atento a todos los nuevos vídeos que salgan. La primera pregunta ya la adelantamos antes. ¿Cómo te afecta? Te quedas callado y esperas su respuesta. Aquí es importante que te hable del trigger, de qué origina el problema. Si no es así, es importante que le preguntes acerca de ese problema en concreto. Oye, ¿me has hablado de cómo te afecta el problema? ¿Por qué no me has hablado del momento que lo origina, de la circunstancia que lo causa? Eso por sí solo es un avance importante dentro de la validación del problema. La segunda pregunta viene de la primera. Has empezado hablando de esto. ¿Por qué? Es una manera de hacer que el entrevistado se sienta más cómodo y siga poniendo contexto al problema. Y también es una manera de preguntar, eso que me has dicho de primeras, ¿por qué lo consideras un dolor? Ahora ya es un buen momento para hablar del trigger, de aquello que ocasiona el problema. Tenemos aquí una lista de preguntas, me voy a detener en la que se refiere a las personas. ¿Conoces a alguien especialmente afectado? Háblame de influencers o de asociaciones que estén relacionadas con el problema. Esto te ayuda a entender el problema desde otra perspectiva y al final vas a acabar pidiendo o implorando el contacto de esas personas, porque son las que más necesitan nuestra solución. Después queremos saber los efectos, las consecuencias que tiene este problema. Y como dijimos en la parte de los errores, es importante empezar haciendo esta pregunta de manera abierta para después hacerla de manera cerrada. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de este problema? Esa sería la manera de introducir toda esta batería de preguntas. Y después te detienes en cada uno de ellos según el orden que él mismo te haya manifestado. Aparte de estos problemas, hay uno específico del B2B que consiste en los procesos, ya que los procesos realmente implican más departamentos, más personas, más complejidad. Cuanto más grande sea la empresa, más nos importa entender cómo le afecta el problema dentro de sus procesos. Entendemos el trigger, entendemos los efectos, hora es saber qué soluciones hay en el mercado. Y es algo que puedo garantizarte, por muy experto que seas en tu área, vas a aprender acerca de otras soluciones del mercado. Ya hablamos en otro vídeo acerca de la importancia de la pregunta de qué recursos usas para solucionar tu problema. Aquí te dejo el link a ese vídeo y también te interesa saber qué le gusta más y qué le irrita acerca de las soluciones actuales. Es el love and hate. Y por último, unas preguntas generales. La primera es, ¿qué parte de tu problema pagarías por resolver ahora mismo? Hace que el entrevistado sea muy concreto a la hora de especificar su problema. Y como además introduce esa ficción del por la que estaría dispuesto a pagarme ahora mismo, su respuesta vale más porque le obliga a hacer un esfuerzo mayor. Ojo, con esa pregunta no estás tratando de validar su interés de compra, simplemente saber cuáles son las partes del problema que él valora más. También me gusta preguntar cuándo fue la última vez que este problema te dejó sin dormir o cuándo fue la primera vez que te acordaste de él nada más levantarte, porque es una situación extrema y te va a introducir en un contexto muy específico, algo que nos conviene. De la misma manera pregunto por el peor escenario posible y si conoce a alguien que ha pasado por él, porque de nuevo volvemos a un contexto extremo del que te podrá dar detalles y siempre tenemos que tirar de esas personas a las que nos haga referencia. Y por último voy a preguntar quién es referencia a este problema y voy a tratar de evitar la palabra influencer, porque eso parece que está enmarcado dentro del mundo digital y queremos referencias de cualquier tipo. También esas referencias pueden ser asociaciones, páginas web, blogs. Es importante entender a quién siguen las personas que tienen el problema, porque te interesa copiar todos los mensajes que ellos usan. Ya hemos visto cómo detectar y usar un pain, pero también te interesa saber cómo hacer las mejores preguntas de validación y por eso te he dejado este vídeo.